Reyes. Vamos a tener aquí la enseñanza de la palabra de nuestro Dios en el capítulo número 19. Hoy vamos a predicar por el tema Te está llamando. Amén. Hoy vamos a predicar por el tema Te está llamando. Amén. Primer libro de Reyes, capítulo número 19, verso número 19 al verso número 21. Y leemos la palabra de nuestro Dios. Sí, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, sí, y del Espíritu Santo. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Inclinemos nuestro rostro y pongamos esta enseñanza en las manos del Espíritu de Dios. Amado Padre Celestial, nuevamente estamos delante de tu presencia. A través, oh Dios, de este estudio, permítenos poder encontrar cuál es la palabra que tú tienes reservada para mí en esta preciosa noche. Señor, está de más decirle que sea usted mi Rey, tomando todo lo que aquí se vaya a hacer, todo lo que aquí se diga, todo lo que usted permita, Señor, en medio de este tiempo tan especial, que sea la unción del Espíritu Santo hablando y tocando las vidas de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Señor amado, permítenos poder encontrar el equilibrio, Señor amado, dentro del cual tu palabra tenga cabida, y que nuestro ser tenga disposición para cumplir esa palabra. Señor, háblanos, limpia de mi mente y de la mente de tus hijos todo aquello que pudiera estar estorbando o pueda impedir, Señor amado, el fluir de tu Santo Espíritu. En tus manos, pues, nos depositamos, y creyendo que harás esa obra, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La gloria sea para nuestro Dios. Hoy, como le mencioné, vamos a predicar por el tema Te está llamando. Cuando vamos al libro de los Reyes, capítulo número 19, sí, es importante considerar la situación religiosa de la cual se estaba llevando a cabo, sí, a lo largo de este texto leído. Hemos podido considerar en estudios anteriores que si la nación de Israel, obviamente en los tiempos del profeta Elías, sí, estaba pasando por un ocaso espiritual, por un retroceso espiritual, ya que se habían postrado toda la nación entera, sobre todo el reino del norte, que sí, es donde se desarrolla este escenario bíblico. Sí, se habían postrado delante de un dios pagano llamado Baal. El pueblo se había motivado a seguir dioses cananeos de la región de Cananea. Para esto, un rey desatinado llamado Acab, sí, del cual nunca pudo llegar a establecer en su vida un vuelco hacia el Dios verdadero, se termina casando con una perversa mujer, sí, llamada Jezabel.
Era una mujer extranjera, pero por alianzas políticas, posiblemente hasta militares, si a él le pareció bien, si por medio de un matrimonio consolidar, diríamos, dos reinos, tanto dentro de Israel como fuera de él, posiblemente buscando protección. Sin embargo, si la cura resultó peor que la enfermedad, ¿sí? Ya que esta mujer fue sacerdotisa de Baal y ella fue la que de una u otra forma controlaba el reino. Todo lo que ella decía, el marido, pues aceptándolo, diríamos que se prestaba para para los deseos del corazón de esta reina. Claro, esto no es que lo exime a él de culpa. Él es tan culpable como cualquier otro teniendo el liderazgo de la nación. Cuando Dios vio diríamos, declinar de la fe en medio de su pueblo, Dios, mi amado, levantaría a un profeta, el profeta Elías. Fue usado, como usted ya lo sabe por estudios anteriores, fue usado poderosamente por Dios para poder tratar de volcar la atención de la nación al Dios verdadero. Para esto, Dios le da un mensaje de juicio sobre la nación de Israel, haciéndoles así alusión de que vendría una sequía tremenda. 3 años y medio no llovería ni una sola gota de agua. Aparte de esto, el sol, que obviamente hacía lo suyo, dejó todo río, toda fuente de agua completamente seca. Producto de ello, murió prácticamente todo ser, diríamos, de campo, y las cosechas, todas ellas se echaron a perder. El hambre, sí, a través de esa sequía, fue el gran denominador común del castigo. Dios, luego de 3 años y medio, ordenaría a su profeta que vuelva a aparecer delante del rey para decirle que sí, Dios habría de manifestar su gloria. Para esto, Elías le dijo al rey que convocara a toda la nación de Israel, ya que iba a haber una confrontación. Él solo delante de más de 850 profetas de un Dios, insisto, llamado Baal, de los cuales 450 eran ministros de Baal y 400 eran ministros o sacerdotes de la diosa pagana también, Asera. Mi amado, ahí Dios se glorifica. Dios, mi amado, toma a su profeta y le pone como un ícono espiritual sin precedentes. A través de él, Dios hará llover fuego del cielo para dejar en claro que Él es el Dios de Israel, si tomando de las manos de ese siervo el sacrificio que Él había ofrecido. Ese era el gran desafío. ¿Quién respondería, por decir, con fuego? ¿O Baal o Dios? Dios obviamente avergonzó tanto a los sacerdotes como a ese pedazo de madera que ellos denominaban Dios. El pueblo obviamente vio que era el Dios, sí, de los hebreos, o el Dios, sí, de los padres, hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob, quien realmente gobernaba, sí, la nación entera. Sin embargo, el profeta, luego de este poderoso mover que Dios había permitido en su vida, recibió una amenaza por parte, sí, de la reina, es decir, de Jezabel, una amenaza de muerte. El profeta se intimida y huye, ¿sí? Y se esconde en lo que se denomina como el monte de Dios o el monte Oreb. Allí Dios, ¿sí?, no fue de su agrado que el profeta haya huido delante de una amenaza. A Dios digamos que no le complació ver a su profeta escapando, ¿sí?, de un lugar o de una amenaza donde el mismo Dios lo había puesto de una manera tan sobresaliente. Esto provocó a celo a Dios y él tomó decisiones, ¿sí?, para que, diríamos, el ministerio o el plan de Dios continuara más allá de lo que pudiera ocurrir en el corazón del profeta Elías. Y ahí Dios le ordena 3 cosas: que vaya a Siria, al país de Siria, para poder ungir, sí, a un hombre como rey. Luego que vaya nuevamente a su nación, sí, en este caso al reino del norte, para que pueda ungir a otro hombre como rey de Israel.
y que vaya a un punto específico para que pueda ungir a un hombre llamado Eliseo como su sucesor dentro del ministerio. En ese orden, mi amado hermano, cuando Dios termina de darle las instrucciones, entonces dice la Escritura en el versículo 19, que es el verso leído y que me gustaría por favor que deposite su mirada en él, del cual se nos dice lo siguiente. Primero de Reyes capítulo 19, verso 19. Partiendo él de allí, es decir, saliendo el profeta de la región propiamente donde se encontraba, del monte Oreb, salió por allí, dice la Escritura, y encontró o halló a Eliseo, hijo de Safat. Algo especial, mi amado, dentro de este primer, diríamos, aspecto a tratar, es que Elías considera de gran importancia no, diríamos, obedecer a Dios en el orden que Él le había dado, sino conforme posiblemente a lo que Él sentía en su corazón. Ojo con esto, mi amado, porque a mí de una u otra forma sí me gusta poder dar ciertos enfoques en algunos textos donde creo que podríamos llegar a aprender algo más aún de lo que se nos dice. Elías viene prácticamente con un quebrantamiento de espíritu terrible. Ya los que han venido analizando en los días viernes estos textos se darán cuenta de qué manera se había, diríamos, colapsado el corazón o la mente del profeta Elías. Se había turbado en extremo, se había entrado en una crisis personal, en una crisis, diríamos, espiritual tremenda. Y él, luego de que Dios le habla y le dice: quiero que vayas a ungir un rey en Siria, otro rey en Israel y luego un profeta para que quede en tu lugar, lo primero que hace Elías no es ungir a un rey o a otro rey. Lo primero que hace es buscar a su sucesor. Lo primero que hace, o lo que él estima prioridad, es encontrar a alguien para poder, diríamos, culminar su última comisión dada por Dios, pero ya no solo, sino con aquel que él piensa, que cree que le puede ayudar en el ministerio. Y esto me parece vital, mi amado, porque Dios, ojo, si Dios no hubiese querido que esto sea así, te aseguro que Dios se lo hubiese impedido. Por otro lado, mi amado, solo Dios sabía cómo se encontraba Elías en su interior. Solo Dios sabía. Tanto, mi amado, que cuando se lee el texto, pareciera ser, por lo que se lee, que Elías estaba buscando a Eliseo, ya que cuando se dice en el versículo 19 que luego de que salió del monte Oreb y se enrumbó, porque Dios sí le dijo el sector de donde lo encontraría, ya que si usted viene y acompáñeme por favor al capítulo 19, verso número 16, dice el Señor en su palabra, en la última parte dice que busque a Eliseo, hijo de Safat, el cual dice se encontraba en qué lugar, Abel Mehola, y ungirás para que sea profeta en tu lugar. Es decir, llamado el profeta se enrumba a Abel Mehola, se enrumba a ese lugar y comienza a buscar dónde está este hombre, ya que la Biblia dice que lo halló, es decir, lo encontró. Implica de que lo estaba buscando. Halló a Eliseo. Insisto, ¿por qué? ¿Por qué a él primero? Por cómo se sentía el profeta. Y esto tiene base bíblica, mi amado hermano, ya que cuando yo voy, y quiero por favor que me acompañe al libro de Eclesiastés, acompáñame mi querido hermano, libro de Eclesiastés, en el capítulo número 4, quisiera ver contigo este texto, esta porción de la Escritura, libro de Eclesiastés, después de los Proverbios, capítulo número 4, leamos por favor con detenimiento, versículo número
voy a leer desde el versículo número 9 en adelante. ¿Lo tienen? Dice el Espíritu Santo, mejores, dice allí, mejores son. ¿Ya encontró la lectura? ¿Sí? No me deje leyendo solo. ¿Qué dice? Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Quiero hacer ahí un pequeño pare. Mi amado, esta expresión bíblica no solamente se la considera bajo el contexto de lo que le está ocurriendo a Elías, sino que también se lo puede transmitir o se lo puede aplicar en la forma en la que Jesús, mi amado, también delegó su tarea sobre sus discípulos a la hora de poderlos usar y enviar de dos en dos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Si quiero ser muy bíblico, porque un trabajo mancomunado, y en este caso de dos personas, tiene mejor rédito, tiene mejor recompensa que cuando uno solo lo quiere hacer. Yo no sé, mi amado, yo no sé si usted es de aquellos, espero que alguien haya experimentado esto, de aquellos que cuando quiere hacer algo en casa, no lo sé, de pronto agarrar la licuadora que está arrumada en la esquina, que su esposa le ha dicho que no funciona, y que posiblemente por ello no le puede hacer a usted de pronto un batido, un jugo, no puede hacer el refrito como corresponde, sino que tiene que andar picando. Y dice, mira, ahí está eso. Y usted ve la licuadora y dice, ya tranquila, que apenas haya un feriado agarro la licuadora. Y posiblemente, mi amado, llega el feriado y la licuadora queda botada. ¿Sí? Y claro, cuando por allí tienes algo de ánimo y dices, voy a coger la licuadora. Yo no sé si usted es de aquellos que una vez que agarra algo, lo desbarata todo, ¿sí? Lo vuelve a armar, lo enchufa y explota. O simplemente no vale. Y usted dice, esto ya no vale. Y está a punto de botarlo. De pronto su mujer dice, oye, allá al frente arregla. Llévala. No, pero llévala. Y lo que le estoy tratando de decir es que le hacen buscar ayuda a su trabajo. Y usted va y dice, mire que esto no vale. Y viene el electricista y dice, lo que pasa es que viró los cables. ¿Cuánto le doy? 20. Es mi trabajo. Por eso funciona. Si no le hubiera dicho esto, no funciona. Bueno, llamado trabajo de a dos es más, diríamos, recompensado que trabajo de uno, y peor, cuando se cae en un estado de depresión. Elías venía de una crisis y estaba en crisis. No solo venía, estaba en crisis, una crisis interna terrible. Y Elías sabe que Dios darle el encargo de ir a reyes para que los unja, muchas situaciones pudieron haberse suscitado y él ya no quería volver, por lo menos estando solo, porque él le reclamó algo a Dios. Ajá, ¿verdad? Solo yo, solo el Señor, solito estoy aquí, Mira que cualquiera puede decir, solo yo estoy barriendo. De pronto ya fuera en una iglesia. Solo yo estoy predicando. Solo yo estoy ejerciendo esto. Y Dios fue a la mano cuando le dijo, no, papito, usted no está solo. Lo que pasa es que yo tengo otros que también hacen lo mismo, pero de pronto no se están quejando como usted. ¿Y cuántos Dios había, dice la Biblia, que reservado? ¿Cuántos? 7,000, pero Elías estaba solo. Cuando uno cae en este tipo de crisis, mi amado, uno se ve como la última Coca-Cola del desierto. Solo yo. Como cuando alguien vive un problema en casa y dice, ay, yo no creo que sea, pero yo creo que soy la mujer más sufrida del mundo. Así nos vemos cuando caemos en crisis. Yo no creo que esto lo haya experimentado. Hermano, en el mundo entero hay cosas peores. Dale gracias a Dios que tu problema, según la óptica de Dios, es como una hoja al viento.
Mi amado, Elías sabe cómo se siente y él decide, ojo, él decide, esto yo ya no lo voy a hacer solo. Y sale a buscar su ayuda. Y la encuentra en el lugar donde Dios le había dicho. En donde, mi amado, según la escritura, sí, y no vaya a perder, por favor, Eclesiastés, que simplemente quiero volver a citar la referencia. ¿Dónde estaba? Estaba en Abel Mehola, sí, es decir, casi a la entrada para ir a la tierra de Canaán, ya saliendo de la península del Sinaí. Ahí lo encuentra. Y dice, mi amado, el libro de Eclesiastés capítulo 4, sí, que mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga, mejor recompensa su trabajo. Y además de esto, no solo que es más productivo, sino que si cayeren, es decir, si en el momento de hacer la tarea alguien flaquea, y este puede ser uno de tus problemas. ¿Cuándo comienzan las decepciones? Mira que me enfoco bajo el marco bíblico. ¿Cuándo de pronto comienzan tus crisis y tus decepciones? Y mire que lo quiero pasar al plano matrimonial. Cuando la esposa comienza a sentir que ella está llevando toda la carga. Lo mismo puede pasar en un ministerio. Como ya no está la gente que te rodea, dice, ya, es que antes como quiera me animaban, o yo animaba. Pero como ya ves que no hay quien te sigue a la par, quien camina digamos, al ritmo de tu pie, entonces caes en la crisis. Mira que es bíblico esto. Muchos dirán, hermano, lo que pasa es que estoy solo. Me ha dejado solo con todas las deudas. Me ha dejado solo con la crianza de los hijos, como que si mis hijos son huérfanos. Me ha dejado solo con todo el peso de este hogar. Él simplemente lo que hace es dar plata y piensa que la plata lo hace todo. Y puede ser que tenga toda la razón. Mira, te adelanto que el día sábado o los días sábados vamos a hablar acerca de las crisis, sí, matrimoniales. Y claro, y cómo resolverlas. Así que no te lo pierdas. Mira que te doy ya la propaganda. Sí, mi amado, Elías estaba solo y claro, como no tuvo quien fuese a la par de su ministerio, de su llamado, él dijo, no, esto yo tengo primero que tratarlo, mi problema, y me parece bien, me parece muy bien, mi amado. A mi entender, creo que Elías hace lo correcto. Dios le dio el plan, pero él trató de armarlo, trató de cumplirlo de acuerdo a la prioridad, sí, que él obviamente estimaba. Y la prioridad en ese momento era él. Mi amado, es bueno reconocer que si cuando hay problemas personales, es bueno reconocer, creo yo, que si, como primer orden, reconocer que tenemos el problema. Porque si alguien no reconoce que tiene su problema, ¿cómo poder tratarlo? Y segundo, esto termina agravándose. Ese es el problema de mucha gente, mi amado, que se le llama o se le exhorta o se le dice de que si desde afuera se dice que tiene un problema, pero si alguien no lo reconoce, dice, no, yo creo que no. Yo creo que esto es algo pasajero, que esto es algo temporal. Pero el que ve de afuera puede tener un mejor enfoque que el que usted puede llegar a dar. Dice, no, bueno, igual usted decide. Y si alguien, mi amado, no se percata de las alertas que pueden llegar a aparecer, mi amado, no te sorprenda que de manera abrupta caigas, resbales y veas, mi amado, el resultado fatal de tu liviandad respecto de lo que tú considerabas de que no era un problema tan serio. Elías, mi amado, busca. Y dice el texto en Eclesiastés, porque si cayera el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, y da un ejemplo, si dos durmieren juntos,
se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará si dice uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, es decir, si alguien viene a hacerte lucha, dos, ¿qué servirán? Le van a poder resistir. Y termina diciendo, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Qué buen, diríamos, escenario como para poder entender del por qué Elías decide buscar primero sin su ayuda. Cuando volvemos al texto de Primera de Reyes, capítulo número 19, Primera de Reyes, capítulo número 19, verso número 19, dice el Espíritu de Dios: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, el cual dice la Escritura que araba, es decir, que estaba trabajando en el arado, en el campo, y con él 12 yuntas dice aquí obviamente que son de bueyes, delante de sí. Y él, hablando de Eliseo, él tenía, dice la Escritura, la última, es decir, la última junta de los bueyes. Ahora, para poder entender obviamente este escenario, sí, usted tiene que saber de que se está hablando en un entorno estricta y necesariamente sí, agrícola. Cuando se habla de yunta, se habla de palo. Es decir, 2 bueyes unidos entre sí por medio de un, digamos, de un tablón de madera, sí, con un respectivo arco en los extremos, y ahí en ese arco se hacía descansar la nuca del animal. Ambos estaban amarrados a ese palo, y a su vez, tras de este par de bueyes, en el centro del palo había como una especie, digamos, de palo extendido largo que iba hacia atrás, y ahí esto terminaba en una cuchilla de metal. ¿Para qué? Para que al moverse digamos de los animales, la uña se enterraba en la tierra e iba haciendo ¿qué cosa? El surco. Los bueyes por lo general estaban amarrados con riendas, a su respectivo, quisiera verlo de esta forma, domador. 2 bueyes bien podían ser orientados con un guía. Tenía, dice la Biblia, cuando voy a la Escritura, ¿cuántos? Dice la Biblia que tenía 12 yuntas. Estamos hablando de ¿cuántos en total? ¿Cuántos? 24 bueyes. Es decir, que junto con Eliseo habían 11 hombres más. Cada uno de ellos con sus respectivas yuntas de bueyes. Eso implica, mi amado, y ahí dice que Eliseo era el último de estos 12. El último. Eso implica de que, mi amado, este lugar donde trabajaba Eliseo, de hecho, él era hijo de los dueños, es decir, él era el heredero, posiblemente el primogénito. Eliseo era un hombre pudiente. No todos podían darse el lujo, y sobre todo en un tiempo tan crítico, porque esa sequía y esa hambruna, mi amado, habían hecho un peso terrible sobre toda la nación. Este hombre pudo llegar a mantener, diríamos, sus hectáreas de terreno. Y al tener tanto ganado como para poder ponernos a trabajar, y él mismo trabajar, significa que él estaba de lleno, digamos, atendiendo los negocios de su familia. Estaba trabajando. Él, mi amado, se ponía así para el que guiaba los bueyes, usaba estas tiras, unidas a un cordón, y de ese cordón venía un cinto de cuero que atravesaba el lomo. Entraba por aquí y salía por acá, y se unía. Y ahí agarraba una cuerda y la otra. ¿Para qué? Para que los bueyes no se vayan a salir de su camino, y que la raya o la zanja que estos hacían vaya derechito. De pronto se empezaba desde la izquierda y era el último, el de la derecha, hasta el final, y todos tratando de ir parejos. Y es en ese caminar dentro de la parcela de tierra de Eliseo que sale caminando por un costado. ¿Quién?
¿Quién? Elías. Elías. Y claro, de seguro, el texto no lo dice, pero de seguro acercándose, porque él ya debió haber recabado información y dijo, ¿quién es Eliseo? Ah, el hijo del patrón. Sí, él está aquí. ¿Cuál de los 12 es? Porque había ¿cuántas yuntas? 12. Y cada yunta con su propio día. Él es el último. Está allá al fondo. Por eso es que este encuentro de entre Elías y Eliseo es un encuentro, mi amado, premeditado. No es un encuentro al azar. No es un encuentro, mi amado hermano, diríamos de ocasión. Es algo planificado, algo que él estuvo buscando. Elías tuvo que haberse adentrado en el campo, ¿sí? Haber llegado hasta el último. Y una vez que lo encuentra, acercarse lo suficientemente, y valga la redundancia, cerca como para poder luego depositar o tirar sobre él, ¿qué cosa? Su manto. Es decir, parte de su atuendo que tenía una representación, que luego en breve la veremos. Cuando vuelvo al texto, mi amado, dice la Escritura que araba con 12 yuntas delante de sí, y él, hablando de Eliseo, tenía la última. Y pasando Elías, ¿por dónde pasó? ¿Por dónde? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? Pasó delante de él. ¿Por dónde? ¿Por dónde delante de él? ¿Ah? Bueno, dejamos la negativa y cómo avanzar. ¿Por dónde es delante de él? Tuvo que atravesarse por delante de los bueyes. Es que si pasaba por atrás de él, él estaba concentrado viendo sus animalitos, viendo el terreno, viendo el arado y concentrado en su trabajo. Pero al cruzarse por delante, ¡epa! ¿Qué pasó? Y aquí hay algo, mi amado, que creo que de Dios es necesario poder tocar. Quiero rescatar aspectos que a mi entender son, mi amado hermano, de suma, pero de suma importancia. Eliseo hasta ese momento no sabe que Dios lo va a llamar. ¿Sí? Quiero que usted entienda esto. Eliseo, el que está trabajando, hasta ese momento, él no sabe que Dios lo va a llamar. Y es lo primero que tú debes considerar. Tú no sabes, mi amado, cuándo Dios te puede llamar. ¿Sí? Tú puedes estar haciendo, de pronto no con las yuntas, puede con las ollas. De pronto no estás ni con las ollas, estás con tus hijos, en todo el proceso de la crianza. Puedes estar en el proceso de tu estudio. Puedes estar, mi amado, como Eliseo, pero no con las yuntas, sino en tu trabajo, tratando de hacer lo que buenamente sabes para llevar el pan a la casa. O puedes estar, no sé, mi amado, planificando algún proyecto en el cual ese es tu nuevo, diríamos, plan o propósito que te has trazado para tu vida. Dios, mi amado, cuando pone su mirada en quien va a elegir, ojo con esto, Dios va a cruzarte, ¿sí? Se va a cruzar, ¿sí? Por medio de tu camino. Tú no lo esperas, pero cuando Dios, mi amado, te ha puesto el ojo, Dios se te va a pasar por enfrente de ti. Quiero que entienda esto, porque si usted está percibido de esto, usted entenderá que Dios te está llamando. Si algo, mi amado, se ve por la Escritura, por doquier, es que cuando Dios busca, se te atraviesa y se te atraviesa por enfrente. ¿Para qué lo hace? Primero, para llamar tu atención, para que te fijes, para que veas, para que de una u otra forma te detengas de lo que estás haciendo, y al verlo dices: Señor, ¿qué ocurre? ¿Por qué me detienes?
¿por qué me has puesto un pare? Si yo en la vida lo que sé hacer es esto. Y creo que no sirvo para otra cosa más que esto. Y usted está ahí con su muchacho. ¿Cómo es posible que Dios se atraviese? Un chorro, digo, y acá tengo 4 por un lado, 3 del otro, y ahí está todito. No, yo no creo que Dios se me atraviese a mí en mi camino. Bueno, pregúntale a Eliseo. Porque con él habían 11 personas más, con par de bueyes cada uno. Pero Dios quiso llamar al último de todos. Al último. Se adentró en todo el territorio de la parcela y se fue, mi amado, hasta quien dijo: con ese de allá quiero trabajar. A ese yo quiero usar. Y cuando lo alcanzó, se le atraviesa más por delante, ¿verdad? Y él dijo: ¡epa! ¡Ey! ¿Qué pasó? Entiende esto, mi amado. Dios, si te puso su ojo, Dios se te va a atravesar en el camino. No me preguntes cómo lo hará, pero sí te puedo asegurar algo: Él lo hará. ¿Cómo? No sé, pero a este hombre se le atravesó. No Elías, era Dios, porque ya Dios lo había visto antes de que Elías lo considere. Porque para Elías, él estaba en el mundo solo. ¿Me explico, mi amado? Él estaba solo, según su criterio, por la crisis. Bueno, yo estoy solo, yo no puedo, a la verdad todos me han abandonado, me dijeron que me iban a ayudar, ya no me ayudan, o si me ayudaron ya dejaron de hacerlo, yo me veo con esta carga, estoy cansado de lidiarla. Señor, hasta usted diga, como dijo el profeta: quítame la vida. Así dijo el profeta, ¿no? Quítame la vida, Señor, ya no aguanto, mátame. He venido para sufrir nada más, o para criar hijos, o para hacer, como dicen a veces también los esposos, sufren también a veces los maridos. Ellos también se quejan, pero de pronto no delante de la mujer, pero explotan cuando ya están hasta la coronilla. ¿Qué quieres? Plata, plata, plata. Solo que voy a robar para traer plata. Por eso es que muchos esposos, no los excuso, pero muchos esposos llegan a casa, dejan el dinero y se van corriendo. Porque saben que tras de eso es una reclamación tremenda. El único tema es dinero. O sea, que él tira la billetera o le manda el billete con los hijos mandar. Y la mamá, ¿y tu mamá? ¿Dónde tu mamá? No sé si fue para en la esquina. Antes de entrar en casa se pone 2 hisopos de algodón. Y entra. Y la mujer ve como me cae y para. Él sale, va, prende el televisor, se le está un poquito para escucharlo y se quedó dormido. No aguanta. Lo curioso es que cuando estamos así, atestados de todo, si Dios te llama, si Dios, mi amado, te está llamando, se te va a atravesar en ese trajín del que tú te encuentras. Dios se te va a atravesar. Y claro, lo hará para que tú no puedas decir: ¿qué será Dios? No. Él lo va a hacer y tú vas a saber que es Él. Sí, mi amado. Porque es la única forma de poder entender lo que sigue. Porque si uno no pudiese reconocer que es Dios haciéndome obligatoriamente Él el padre de las cosas, entonces yo no tomaría una decisión tal cual como la tomaría Eliseo. Y quisiera ver ejemplos, porque creo que los ejemplos ilustran muy bien lo que Dios quiere decirnos en esta noche. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos está llamando. Ven conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo número 4. Acompáñame, por favor. Y aquí, leyendo esto, voy a considerar el segundo aspecto.
En el Evangelio de Mateo, capítulo número 4, ¿lo tenemos? Mateo capítulo 4, verso 18. Verso 18 en adelante. Mira tú. Dice, andando Jesús. Dicen algunos que Jesús estaba como que queriendo, no lo sé, pasear, respirar aire fresco. Pero no, nada que ver. ¿Ya lo tienen, hermano? Hasta Jesús cuando va a la playa va para algo. ¿Ya lo tienen? Y ojo, antes de leerlo, y mira cómo para ponerte a tono, mucha gente dice, yo no sé, hermano, qué pasa. Todo lugar donde yo voy, y Dios me pone un hermanito. ¿Se ha escuchado, no? No sé, hermano. Me voy allá, la vecina cristiana. Y apenas me acerco, Dios le bendiga. Qué fastidio. Y que Dios le bendiga. Si viviera ella en mi hogar, va a ver si me está bendiciendo Dios. Me voy para acá, al trabajo. Y yo, sorpresa, el chofer cristiano. Y usted está de ayudante del chofer. Si se para, se mete en el colectivo, pasa usted para el hermanito. Dios le bendiga, hermano. Y comienza a respirar tratado. Donde quiera que salgan los hermanos. ¿No será que Dios te está llamando? No sé. Veamos, leamos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, veamos si estaba paseando o estaba buscando. Veamos. Vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés, su hermano. ¿Qué estaban haciendo estos dos? Estaban rascándose, sacándose el polvo del ombligo. ¿Qué estaban haciendo? Ah, no, dice la Biblia que estaban, ¿qué cosa? Estaban echando, dice, echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y ahí Jesús, mi amado, al verlos, ¿qué les dijo? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora, ¿se les cruzó o no se les cruzó en el camino? ¿Qué dice usted? ¿Se les cruzó? Sí. Los estaba buscando. Y cuando los encontró, apenas los encontró, les dijo, ¡epa! ¡Paren! ¡Vengan! Les voy a cambiar lo que pescan. Voy a usar lo que ustedes saben hacer, pero les voy a cambiar el producto. No serán peces, serán hombres. Y miren lo que les dice. Verso 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, y dice aún más, versículo número 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y también es decir, irrumpió lo que estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo? Cometas para volarlas. ¿Qué estaban haciendo? Redes para poder, sí, obviamente, luego de remendarlas, volverlas a usar en la pesca. Yo no sé si usted es de aquellos que cuando le dicen, a ver, Dios le bendiga, usted está cocinando y dice, no puedo, estoy cocinando. ¿Ah? Espero que no. Pero estos hombres estaban haciendo cosas. Y dice la Biblia, versículo número 21, sí, en la parte final, que estaban remendando sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, primer punto, las redes,
que estaban en la barca, y dejando también a su padre, le siguieron. Dicho esto, mi amado, mira cómo Dios irrumpe tu cotidiana manera de vivir. Te la irrumpe, te la trunca. Y cuando vuelvo, mi amado, allá en el capítulo número 19, verso 19, quiero sacar el segundo punto, del cual ya leía también, obviamente, en Mateo. Es que Dios llama a gente ocupada. No lo sé, pero Dios se complace cuando si ve a alguien que no está ocioso. Pregunto, ¿cómo tú te consideras? A ver, los vagos que levanten la mano. Segundo aspecto, cuando Dios llama a alguien, cuando pone su mirada en alguien, no la pone necesariamente en los vagos, pone en gente que está ocupada. Yo lo he visto por lo menos cuando el Señor llamaba para sí a quienes habrían de formar los 12 y también el grupo de los 70 que luego usaría el Señor. Mi amado, ni siquiera las mujeres que le servían al Señor. La Biblia dice que apenas le sanaron por allí a las mujeres cuando Él oraba por ellas. Inmediatamente se levantaban y le servían. Nunca Dios llamó o nunca Dios puso su mirada sobre gente ociosa. Puso su mirada sobre gente ocupada. Y aquí quiero darte un paréntesis para tu entender. Nunca uses como pretexto si tu ocupación o tus ocupaciones como tranca para rechazar el llamado que Dios te hace. Nunca la uses. Primer punto, Dios no es tonto. Dios sabe a quién está llamando. Y Dios sabe que a quien llama está ocupado. ¿Sí? No hagas de Dios un tonto. Ay, Señor, yo estoy ocupado. Por eso mismo que te estoy llamando. Porque si estuvieras vago y ocioso, yo los descarto. Yo con gente vaga no trabajo. Justamente porque te veo ocupado, es que quiero venir a interrumpir tu ocupación para darte algo más que yo quiero que tú hagas. Dirá alguien, más trabajo. Pero con un mecanismo que tú obviamente todavía creo, para los que están luchando con esto, no han podido experimentar. Cuando Dios te llama, mi amado, Dios te pide lo que tú estás haciendo. Ojo, Dios te pide lo que tú estás haciendo para Él hacerse cargo de esto. Y Él te da lo que tú quieres y lo que Él quiere que tú hagas. Por eso dice el Señor, echa sobre mí tu carga, pero tú tienes que llevar la mía. Eso lo veremos en breve. Y dice, y quiero por favor, porque es necesario considerar esto, en segunda de Tesalonicenses, rapidito, y retomamos rápido también Reyes, segunda de Tesalonicenses, capítulo número 3, verso número 11, y por esta razón, mi amado hermano, te digo lo que te digo en esta noche, respecto de que Dios no trabaja con los vagos. ¿Lo tiene? En segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso número 11, dice el Señor, porque oímos que algunos de entre vosotros andan, ¿qué dice? Andan desordenadamente. Mira cómo Dios considera, mi amado, la falta de qué hacer. Cuando usted está, mi amado, con falta de qué hacer,
La Biblia te pone o te encasilla como un ser desordenado. Andan desordenadamente, no trabajando. ¿Qué dice? En nada. En nada. Pero algo sí saben hacer los vagos. ¿Qué cosa? Entrometerse en lo ajeno. En lo que no les compete. No crían hijos, vagas, pero son las primeras en decirle a la vecina cómo tienen que criarlos. Curioso, ¿no? Ahí, luego de eso, la exhortación es que el que no trabaja, no coma. Y el que no provee para su casa es como que ha negado la fe. Dicho esto, volviendo a Reyes, mira que estamos sacando en limpio aspectos necesarísimos, mi amado, respecto de esto. Elías, mi amado, irrumpe, pasa por delante del profeta, de Eliseo. Bueno, antes de ser profeta, pasa por delante. Eliseo esa mañana se levantó y dijo, bueno, me quedé hasta, qué sé yo, me quedé a 100 metros de terminar la primera hectárea. Hoy vamos a ver si completamos el resto, sí, para seguir trabajando toda la semana. Y él, mi amado, agarró sus bueyes, se puso en la línea con los otros empleados. Digo, bueno, vamos muchachos, sí, sigan el ritmo. Y ahí está. Él nunca se imaginó que ese día, esa mañana, se le habría de cruzar por delante el Señor. Y oh sorpresa, dice el versículo 19 en la parte final, y pasando Elías por delante de él, ¿qué ocurrió, mi amado? Dice la escritura, le echó sobre él, ¿qué cosa? Su manto. Para poder entender esta parte, yo creo que es sumamente necesario tener en consideración lo que implica, ¿sí?, a lo que se denomina aquí como el manto. Para ello quisiera invitarle, por favor, que venga a la carta o el libro de Zacarías, capítulo número 13. Libro del profeta Zacarías. ¿Lo tiene, mi amor? ¿Dónde está Zacarías? Ahí en Regencia. Antes de Malaquías. ¿Y dónde? Ah, no, ya vaya líneas. Zacarías, capítulo número 13. ¿Lo tiene, mi amado? Sí. ¿Ya lo encontró? Versos 4 al 5. Dice el Espíritu de Dios, y esto lo entraré a explicar en breve, primero leamos y luego le explicamos. Dice, y sucederá en aquel tiempo, hablando de un tiempo futuro, que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren. ¿Por qué? Porque no se va a cumplir. Luego dirá, ni nunca más, ojo con esto, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. ¿De qué se refiere? Se refiere de un manto, un atuendo sobrepuesto sobre el profeta, dentro del cual, mi amado, se lo solía a veces extender delante de él, para encima de él, sin pedir de Dios confirmación. El sacerdote tenía herramientas para esto, el profeta no. Pero el profeta podía echar suertes delante del manto o encima del manto. No quiero que lo asemeje, pero para el entender de las cosas le diré lo siguiente. Es como cuando alguien extiende posiblemente una franela y dice, vamos jugando aquí cartas o vamos aquí jugando a los dados. Solo se lo digo como ilustración, no digo que eso hacían los profetas. Ellos se sacaban el manto, que por lo general para los profetas del Antiguo Testamento eran mantos de pieles de carnero, ¿sí?, digamos un atuendo sobrepuesto sobre sus lomos,
y lo extendían. Y sobre ellos, cuando querían de Dios dirección en algo en particular, tiraban suertes. Y decían, Señor, confirma a tu siervo. ¿A dónde voy? ¿Izquierda o derecha? Por decirlo de alguna forma. ¿Dónde es el camino por el cual tú me quieres? Y ahí, mi amado, consultaban a Dios. Era, insisto, un implemento o un accesorio que se utilizaba para ciertos casos especiales. Ahora bien, sigue diciendo el texto, ¿sí? Ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir, y dirá, no soy profeta, sino, ¿qué cosa? Labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Pero así ellos nieguen lo que son, algo los delata. ¿Qué cosa? Llamado el sufrir del ministerio. Verso 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y de esto hablaron o hablarán de Jesús. Y él responderá, con ellas fue herido en casa de mis amigos. Jesús es el profeta por excelencia. Amado hermano, aún cuando vamos, por ejemplo, a Marcos, le doy la referencia, ¿sí? Usted la podría corroborar en casa. Marcos capítulo 1, verso 6. Juan el Bautista tenía como parte de su atuendo pieles, ¿sí?, de animales sobre su atuendo. Marcos capítulo 1, verso 6. Y aún más, como para verlo de manera más precisa, en Segunda de Reyes 1, verso 8. Ese sí lo lee. Ya encontró, ¿sí?, Marcos 1, 6. A ver si alguien lo lee rápidamente si lo encontró. Así es. Un cinto alrededor de sus lomos. Ese cinto de cuero, claro, él usaba como distintivo de que era, ¿qué cosa? De acuerdo a la costumbre. ¿Qué cosa era? Profeta. En Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 8, hablando de ese manto, dice el Señor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 1, verso número 8, dice el Espíritu Santo, y ellos le respondieron, porque andaban buscando por allí, ¿sí?, al profeta, y dijeron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero, ¿sí?, es lo que habían visto. Entonces él dijo, ¡ah! Yo sé quién es, porque su atuendo los delataba. ¿Qué decía? ¿Cómo lo reconocieron? ¿Qué dijeron? Es Elías, tisbita. ¿Pero por qué? Porque su atuendo, mi amado hermano, era sumamente, digamos, particular. Aún la vestimenta de los profetas de Dios en los tiempos en los que vivían no iba en sincronía con la moda. De hecho, su apariencia era un poco tosca, que hasta se podría decir que era como medio ermitaño, por la forma en la que se veían. Cuando volvemos al libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, Elías toma ese manto, ese cinto, dado que representa lo que él es en esencia frente al público por cómo se ve, su ministerio, sí, el de ser profeta. Y como caminó delante de Eliseo, que hasta ese momento no sabía qué estaba ocurriendo, y a veces así nos agarra, a veces el Señor en el llamado. Así a veces nos agarra. Que tú estás tranquilo y de pronto recibes una visita y te hacen la propuesta. Hermano, Dios me ha enviado para que usted haga esto. Y dice, ¿yo? Yo, hermano, pero si yo nunca he hecho esto. Sí, pero Dios me ha dicho que la está llamando o lo está llamando. No puede ser. Digo, vaya, gloria a Dios, pida confirmación. Después al tiempo viene, hermano, Dios hasta soñar de eso. Es que Dios no se equivoca. Yo me equivoco, tú te equivocas. Pero Dios que hace el llamado, Él jamás se equivoca. Ahí, mi amado,
el profeta parado delante de él, dice la Biblia, versículo número 19, parte final, dice que él echó sobre él su manto. Cogió el manto y se lo tiró. Y oh sorpresa, hasta sobre él le cayó. Se lo echó. Para la época, lo que él hacía estaba más que identificado. Para la época, lo que hizo el profeta Elías, en el entorno por el cual ya se conocía cómo era, ¿sí?, el asunto, y decían, Dios me ha puesto el ojo, o Dios me está llamando. No había otra, no había necesidad de hablar. Pregunto yo, si aparece por ahí alguien que te guste y por todo lo demás, y tú también de pronto tienes apego por él, y viene así, te coge la mano y te lo pone. Y tú, y el corazón, ¿no? Así él no te diga ni pío, tú sabes lo que está pasando, ¿o no? ¿Verdad que lo sabes? ¿Ah? ¿Qué dirás tú? ¿Se está comprometiendo conmigo? ¿O quiere que esto sea un compromiso serio? Así no te diga ni una sola palabra. A veces Dios habla mucho estando callado. Cuando tú tanto a veces buscas de Dios y no escuchas nada de Él, y tú desesperadamente estás con una ansiedad de que, Señor, ¿qué pasa? Y Dios ahí, enmudecido. Dios está gritando en su silencio. Y te voy a descubrir algo. Cuando Dios guarda silencio, grita tu nombre para que le sirvas. Dime tú, esto se lo digo a los esposos que saben y conocen a sus esposas, cuando están cabizbajos por ahí, un poquito desentendidas, se ve en el rostro, y tú ves, a la distancia ves, y dices, mi esposa necesita de mí, necesita mis brazos, mis besos, mis caricias. Y si tú eres pila, dejarás lo que estás haciendo, te acercarás a ella, la abrazarás, la besarás, y ella dirá, esto es lo que yo necesito. Amén, maridos. Sigamos predicando. Cuando Dios calla, grita nuestro nombre. Entonces, mira, Elías, pregunto yo, ¿qué le ha dicho Elías? ¿Qué le ha dicho Elías? Él simplemente se ha acercado, ha cogido obviamente lo que lo representa. ¿Qué lo representaba él como profeta? Su manto, y se lo dio. Eso le pasó a Ruth, por ejemplo. ¿Sí? ¿Con quién? ¿Quién? Con vos. Con vos. Con vos. Ella se acostó a sus pies. ¿Y qué hizo vos? Cogió su manto y la cubrió. E inmediatamente ella, ¿qué entendió ese día? ¿Qué entendió ese día? Yo voy a redimirte. No le dijo nada, pero al hacerlo le dijo, no te preocupes, yo te voy a amparar, yo te voy a cuidar. Amén. Mi amado, ahí él tiró su manto sobre él. Y qué belleza. El verso 20 es uno de los mejores y mayores resultados, amado, de un llamado de Dios al hombre. Dice la Biblia, entonces dejando, ojo con esto, dejando él los bueyes. Ojo, estaba trabajando, tenía responsabilidad, estaba, mi amado hermano, haciendo lo que él sabía hacer.
Pero al sentir el peso del llamado, en este caso simplificado con el manto, dejó los bueyes y vino corriendo en pos de Elías, porque Elías se lo tiró y se fue. Elías le dijo, o sea, se lo tiró y siguió caminando. Mudo, absolutamente mudo. Él se quedó así, soltó las riendas y pegó la carrera. Y dándole alcance, vino corriendo en pos de Elías. Y ya frente a él, mira, le dijo: te ruego. Eso se lo dice ¿quién? Eliseo a Elías. Te ruego, es decir, te suplico que me dejes besar a mi madre, a mi padre, y te sigo. Antes de entrar en esto puntualmente, quiero resaltar algo, mi amado hermano, que yo creo que para mí es lo medular del tema en esta noche. Lo medular, es lo que sostiene todos los órganos del cuerpo. Mi amado, yo no sé si tú estás seguro o si no estás enfocado en quién te ha llamado, en quién, poniendo su corazón él y viéndote a ti, te ha dicho: tú. Estoy a mí, sí, tú, ven. Dios no siempre hace eso para servir, mi amado hermano. Cuando Dios señala, todos son hijos de Dios, todos, y todos van para el cielo, si tienes a Cristo, obviamente, y Él es el Señor y el dueño de tu vida. Pero cuando Dios llama a servir y te dice: tú, yo no sé con qué ojos lo ves, con qué oído lo oyes o con qué corazón lo percibes. Yo insisto en esto, hermano. Dios viene hablándole a alguien en especial desde hace un buen tiempo. Y veo una resistencia terrible en su interior. Tan terrible que entra, mi amado hermano, en depresión. Y sale con una angustia y un nudo en la garganta que le confronta y que le hace hasta pensar en casa diciendo: no sé si hoy quiero ir al culto. Porque sé lo que me va a decir Dios hoy día. No digamos como en la Santa Cena, la última: ¿seré yo, Señor? Tú sabes que eres tú. Dios dijo algo que hoy quiero compartir contigo. No abras la Biblia. Oye, solo oye. Después te doy la cita. Oye, me voy a reservar la cita. Después te la doy. Quiero que oigas. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como fue Aarón. Nadie, cuando Dios te elige, nadie toma esa honra, sino el que ha sido llamado por Dios. Dios, al que le llama a servir, mi amado, pone sobre sus hombros una honra indescriptible.
cuando él está seguro de quién lo está llamando. Y tú sabes que cuando Dios te habla a través de estos desafíos y te detienes, tú sabes que la bendición no solo que la retardas en tu vida, sino que hasta, mi amado hermano, en el conflicto de la lucha entre el sí y el no, mi amado, estás cayendo en una vaciedad tremenda. Dice el Señor, no te doy la cita, al último te la doy. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda su casa. Así de grande, mi amado, así de especial y de honroso es el sitial que Dios da al que lo llama. Así de grande. Y dice más: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Mira cómo Dios cómo Dios, mi amado hermano, te aprecia. Dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Pero en quién? En ti. Por el llamado. Lo que te estoy tratando de decir es que cuando Dios te pone el ojo y una vez que te señala y te dice ven, hermano, no te preocupes de lo que va a venir después de eso. Él se encargará de respaldar al llamado. Tú haz lo que Dios te dice. Deja que Él se encargue de lo demás. Eliseo no se puso a ver. Yo no sé predicar. A ver, ¿dónde profecía? Jamás. Yo lo que sé es izquierda. ¿Me explico? Creo que me explico bien, ¿verdad? Eso sabía de Eliseo. Para acá, dale, aguanta, esa piedra no deja avanzar. Ahora sí, vamos otra vez, arre. Eso sabía. Muchacho, abre la boca, abre. No me escupa. Eso sabes. Y Dios, que sabe lo que sabes hacer, porque Él sabe que no estás ocioso, te dice: para. He venido hoy delante de ti a decirte: sígueme. ¿Y qué va? Yo no digo, el Señor no es que te dice que no la hagas ni nada. Dios llama a gente ocupada. Gloria a Dios. Dios llama, Dios sabe a quién está llamando y sabe qué estás haciendo. Y te dice: ven y sígueme. Y Eliseo, Reyes 19, versículo 20, echa a correr y alcanza al profeta y dice: profeta de Dios, Elías, solo algo te ruego, algo, déjame ir a despedirme de mis papitos. Fue lo primero que se le vino al corazón. Mi mamá. De pronto a tu corazón llegan otros personajes. Mi marido, mis hijos. De pronto a tu corazón no llegan ni siquiera a seres, llegan cosas. Mi trabajo, mi negocio.
déjame arreglar en mis estudios, en mi viaje, en mi título, muchas cosas. Déjame darles un beso. Pero luego, déjame darles un beso. Déjame despedirme. Te alcanzo, le digo. El profeta, mi amado, el cual no ha hecho más que solamente qué cosa. Que yo no sé que yo sé que no vale. ¿Qué ha hecho? El mando, ¿no? Lo lanzó y ¡pam! Cayó ahí. Ya lo cogió el mando, ¿no? No sé, ¿no? Él le cayó ahí y él dijo, no, es que, hermano, si Eliseo hubiese entendido que era Elías, te aseguro que él lo hubiese pensado mejor. ¿Sí? Si Eliseo hubiese pensado que todo esto que ocurrió ese día hubiese salido de Elías, Eliseo lo hubiese pensado mejor. Hubiera dicho, ¿cómo solemos hacer, no? Bueno, déjenme orar, hermano, déjenme entrar en un tiempo de ayuno. Creo que es tiempo de reflexionar hoy día. Hay que reflexionar. Porque si Dios se equivoca, o si yo me equivoco, o si las cosas no salen, porque igual hay que atender, igual hay que pagar, igual hay que arreglar, igual hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. O sea, hermano, esto no es algo a la ligera. Si usted lo ve como que si Eliseo mira a Elías haciéndole el llamado, te aseguro que Eliseo todavía estuviera pensando. Pero él sabía que no era Elías. Él sabía que había sido Dios el que lo llamó. Solo así se entiende la manera abrupta en la que él actúa. Dime la verdad, y yo estoy hablando, creo que con la gran mayoría de cristianos. Quiero que me digas la verdad, pero así te lo digo, con la mano. Si tuviéramos la dicha de que en un apagón solo aquí quedáramos en oscuras y una luz inaccesible ingrese, mi amado, desde el tumbado y veas la apariencia del Nazareno, te diga, tú, ponte de pie, te voy a usar como nunca antes he usado un hombre. Te pregunto, ¿quién de ustedes dijera, no, mi amor, chao, me voy con eso? Dime la verdad, ¿quién lo dejará así? Sí. Tú tienes la respuesta. ¿Sí o no? Lo seguirías. Hasta de rodillas, hermano Luis. El pueblo de Dios camina no por vista, sino por fe. Dios nos llama, amado. Nuestra ciudad se está hundiendo en el pecado y Dios nos está llamando. Amén. Nuestro país se está hundiendo en la muerte y Dios nos está llamando para dar vida. Mi amado, abre bien los ojos. Dios te está llamando. Es bonito cantar, Dios está llamando a la guerra. Bonito cantarlo. Cantarlo. Hay que vivirlo. Mi amado, y ahí Eliseo le dice, déjame ir a besar a mi padre. Déjame besar a mi madre. Mi amado, y como para que la situación se note firme por parte de Eliseo, Eliseo hace algo, mi amado hermano, que rompe todo tipo de esquema. Eliseo quiere garantizarse a sí mismo cortar todo
aquello que pudiera motivar o incentivar algún vestigio que lo amarre a algo que no sea solo de aquí en adelante su llamado. Lea el verso 20. Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y el profeta le dice, ve, vuelve, es decir, anda y regresa. Pero también argumentará algo que le dice, ¿qué te he hecho yo? Es decir, ¿y esto por qué me lo dices a mí? Yo no te llamé. ¿Qué te he hecho yo? Y eso es lo que yo te puedo decir en esta noche. ¿Qué te he hecho yo? Yo lo que hago es anunciar algo que Dios me dijo en esta noche que te digo. Si algo tienes contra mí en esta noche, pastor, molesto. Yo no gano ni pierdo si vienes o no vienes a servir. Soy muy franco y muy honesto. Yo no me hago ni más grande ni más chiquito. Porque yo sé, mi amado, que no soy yo, es Dios a través de su palabra el que me está hablando. Amén. Es Dios a través, mi amado, de su exhortación que te está diciendo para. Estoy delante de ti y te digo, ven. Si mi manto está sobre ti, mi espíritu está sobre ti. A mí, no me lo reclames. Anda, haz lo que tienes que hacer, conclúyelo y ven y vuelve. Y vuelve. ¿A qué? A servirle. Porque Dios te está llamando. Hermano, es que este hombre, si no le dejo la comida, madruga ese día. Hazle la comida. Anda, haz lo que tengas que hacer. Pero acuérdate de volver. ¿A qué, hermano? ¿A qué? A servirle. Hermano, es que tengo ropa. Hoy día no veas la serie, no veas la novela. Lava la ropa. Lávala. Plánchala. Haz lo que tengas que hacer. Pero no uses esto como excusa al día siguiente. No lo uses, mi amor hermano, como una limitación. Ay, es que hermano, es que en ese momento. Sí, es que ese es el problema. Dejaste lo de Dios a último momento. Si alguien te dijera, mira, viene un feriado, vamos a ir de paseo. Si algo tienes que hacer, tómate estos días y termina para que quedemos libres. Te aseguro que tú te organizas y dejas todo listo. Todo listo. Y dices, bueno, todo quedó arreglado, vámonos. ¿Quién de ustedes por un trabajo no hace lo mismo? Bueno, mi amor, yo como usted, bueno, yo a usted la acompaño, ayudo a hacer la diligencia, voy, la dejo, pero debe de saber que a tal hora yo tengo que estar en tal lugar. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, listo. Y hace todo lo que tiene que hacer. Y cuando ven ahora, yo le dije, hasta aquí la acompaño. Tengo que hacer esto. ¿Lo hace o no lo hace así? ¿Sí? Perfecto. Haga lo mismo con sus responsabilidades terrenales. Y cuando comiencen las responsabilidades espirituales, hasta aquí nomás. Dios me está llamando. Amén. Dios me está llamando. Y Eliseo vuelve, versículo 21, y se volvió, y mira lo que hizo, como para garantizar su compromiso de volver. ¿A quién? A Elías, para servir al Señor. Dice, volvió y cogió a su par de bueyes que estaban ahí. A los que le habían dado, los cogió, los mató. El arado con el que él usaba todos los días, el que le daba el sustento para la papa, lo desbarató. Sí, con el arado de los bueyes, es decir, hizo leña
coció la carne y la dio al pueblo para que comiese, como que si dijera: hoy ha nacido un nuevo hombre, celebremos. Así Eliseo al otro día del llamado hubiera dicho: hoy ha sido duro ser profeta. No, yo me vuelvo. Ay, pues si no tengo bueyes. Ay, pues si hasta el arado lo hice pedazo. ¿Cómo retomo algo que ya no tengo? Él mismo, mi amado, hizo, diríamos, pedazos lo que posiblemente pudiera haber sido algún tipo de distracción, como para que pueda regresar atrás. Y dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías. ¿Y qué hacía? Un día cualquiera, Dios, mi amado, se le pasó por el frente, lo llamó, lo dejó todo y siguió el llamado que Dios le había hecho. ¿Qué harás tú, mi amado? ¿Qué harás tú? Tú y yo tenemos un llamamiento, un supremo llamamiento: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó también de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Amado, te espero para que mañana vengas a servir al Señor. Amén. ¿En qué, hermano? Ven a las 9 de la mañana, sube y yo te digo en qué. Amén.